Buenas noches. Vamos a entrar en un periodo crucial para lo que son las encuestas en el Ecuador. El periodo electoral. Mejor dicho, estamos ya en uno preelectoral y en una clara precampaña. Pero no solo la medición de las encuestas en esa materia es importante y puede terminar siendo trascendente, lo que es más influyente, en algunos casos dicen que determinante, sino que servirá como herramienta, como muestra, como sondeo, realmente se debe decir como investigación, del estado de la población, que no es lo mismo que la opinión pública, frente a una serie de temas que permitan a los actores sociales en este país hacer lo apropiado como cacarean y no lo contrario como termina siendo. En los últimos meses, diría que en los últimos 2 años, ha habido una encuestadora que ha marcado el ritmo en esto y ha marcado la diferencia también. Y que que ha logrado un notable prestigio por su margen de aceptación, por su margen de acierto realmente, en varias mediciones críticas, principalmente vinculadas con las elecciones presidenciales. Es tiempo entonces de conversar a fondo y no solo ocasionalmente y fugazmente, como he tenido la oportunidad de hacer, con Álvaro Marchante, gerente general de Comunicaliza, la encuestadora preferida o más creíble para el gobierno. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Bienvenidos. Como notarán por su acento, Álvaro Marchante es de español, vamos majo. 35 años, casado. Estudia en la Universidad Complutense de Madrid. Es máster en estudios avanzados en comunicación política. Y es colega también. Tiene una licenciatura en periodismo, doblemente peligroso. Gerente general de Comunicaliza, profesor de investigación y opinión pública. Gracias por el viaje y por cumplir la palabra que pactamos más o menos hace un mes en la radio. Álvaro, empecemos con pocas definiciones, aunque puedan ser conocidas, para que la gente conozca en qué términos la formula usted desde su experiencia y enseguida exploramos algunas de sus últimas mediciones que pueda anticipar. ¿Qué es una encuesta? Muchas gracias primero, Carlos, por la invitación. Un placer estar aquí en el programa y saludos a toda la audiencia. Una encuesta es una forma de preguntarle a la gente su opinión. Una encuesta es una herramienta científica que está previamente estratificada, que se hace una muestra sobre un universo. El universo es Ecuador, la muestra es un grupo que seleccionamos de manera aleatoria de toda la ciudadanía para poder tener una distribución normal. ¿Qué es aleatoria? ¿Qué es una muestra aleatoria? Aleatorio significa que haya igual probabilidad de elegir a un ciudadano que a otro. Entonces, si hacemos una encuesta de 5.000 personas, como trabajamos ya con una base de datos que hemos ido construyendo durante 5 años, en la cual tenemos ya cientos de miles de personas inscritos que participan en nuestras investigaciones, entonces cogemos la base de datos, seleccionamos personas aleatorias y les enviamos la encuesta. ¿Cómo se selecciona a esas personas? Hemos hecho varios trabajos de preinscripción para que la gente pueda ir tomando contacto con nosotros y que vayan sobre todo aceptando la forma de trabajar. Nosotros damos ciertos incentivos y la gente pues va respondiendo. ¿Eso no condiciona o cuánto condiciona el nivel de respuesta? Bueno, ten en cuenta que cuando tienes bases de datos muy grandes tú puedes llegar a muchas personas. Si una encuesta es de 5.000 casos, yo no voy a contactar a 5.000 personas, contactaría a lo mejor a 15.000 personas, por ejemplo. Pero es igual que cuando haces una encuesta tradicional. Tú tocas una puerta y te pueden decir, no estoy interesado, gracias, y vas a otra. Es básicamente lo mismo, pero de una forma mucho más anonimizada. ¿Por qué se trasladó a lo digital? Y siendo para muchos tan cuestionable lo digital, ha logrado, como yo mencionaba al principio, un nivel tan alto de acierto en varias ocasiones. Hay mucha ciencia sobre esto. De hecho, hay un libro precioso que se llama
Everybody Lies, Todo el mundo miente, que te va, de hecho fue una inspiración. Yo cuando lo leí hace unos 4 o 5 años ya empezó a darme muchas pistas de cómo funcionaba también la opinión pública y de cómo eliminar ciertos sesgos. Sí es cierto que las encuestas digitales pueden tener cierto sesgo, pero cuando haces una muestra más grande, es decir, nuestras encuestas no son de 600 casos, generalmente son de 4.000 hacia arriba. Entonces, podemos eliminar muchos sesgos. Sí, puede sesgo que, entendido como inclinación hacia, propensión exacto, hacia, propensión, prejuicio de... Cualquier cosa, efectivamente. ¿Y cuál es la herramienta a ustedes para ir filtrando o eliminando ciertos sesgos? Bueno, como tal no hacemos un filtro para eliminar sesgo, porque cuando tú eliminas un sesgo puedes estar eliminando información, ¿no? Es decir, toda persona tiene su sesgo, no puedes eliminar un sesgo. Imagínate que eliminamos el sesgo correísta, estamos eliminando una parte de la población. Lo que hacemos es trabajar bajo la aleatoriedad y obviamente viendo que haya una distribución normal en la forma de responder de la gente, que eso ya te da pistas de que está bien. ¿Qué lo animó a hacer? Mira, la encuesta digital en el Ecuador. Nosotros empezamos hace... Era muy cuestionado. Me acuerdo que había alguien que hacía encuestas telefónicas que también eran cuestionadas, que era Santiago Cuesta, con una muestra muy amplia. ¿Qué lo hizo volcarse por eso? Hace unos 4 años y medio estábamos trabajando unos temas de datos, de procesamiento y bueno, estábamos haciendo una encuesta, vamos a decir, tradicional, con personas, y dijimos, ¿por qué no hacemos una prueba para ver cómo sale una encuesta digital en Ecuador? Comparamos las dos y salió lo mismo. La diferencia se hizo en un día en vez de en 4, el costo fue unas 8 o 9 veces menor y claro, el resultado era igual. ¿Usted está haciendo encuestas flash cuando se lo pide algún cliente? Es que nuestra metodología flash a veces es la misma encuesta hecha simplemente en menos tiempo. Nosotros hemos llegado a hacer 5.000 casos al día. Es decir, tenemos capacidad, no necesito que me digan, necesito una encuesta flash hoy. No, simplemente cualquier encuesta la puedo hacer. Y a la vez eso da así. la impresión de que para hacer 5.000 casos al día necesito un montaje de personal y tecnología impresionante. Y me acabo de enterar que trabaja con 7 personas. Exacto. Y de hecho en la parte de encuestas solo estamos 3. ¿Cómo pueden hacer eso? Bueno, una parte hace base de datos, otra análisis y otra presentación. ¿Y la celeridad viene del manejo tecnológico y el tipo de programación? Claro. Si tú a mí me dices que necesitas menos tiempo, yo lo que hago es enviar a más gente. Obviamente, cuanto menos tiempo me das, también obviamente se tiene que incrementar el costo porque al final tendré más respuestas. ¿Es más barata también una encuesta digital? Sí. ¿Cuánto versus la convencional? ¿5-1? Mínimo 5-1 hasta 8-1. Wow. Y el nivel de acierto es de lo que ustedes mismos midieron y están contrastando con su experiencia casi igual. O el de resultado es casi idéntico. Cuando una encuesta digital bien hecha y una encuesta presencial bien hecha o telefónica bien hecha debería dar lo mismo. El problema es que no siempre esto es así. Cuando usted dice consultar a la gente, ¿a qué gente? De manera aleatoria. ¿Pero a cuál gente? ¿A la mayor de 18 años? ¿A toda la población? Generalmente hacemos mayores de 16 cuando son de elecciones políticas. Ok. Con esos antecedentes, acaba de sacar del horno una encuesta Álvaro Marchante, a cuyos datos nos vamos a referir enseguida en la medida que él pueda, porque está embargada la publicación hasta que quien la contrató la conozca primero en detalles, cosa que puedo comprender. Hay un problema con él, como los programas de opinión usualmente son domingo y él solo va a los del domingo, no voy a quejarme. Ya él creyó que esto salía domingo, esto sale el mismo día, miércoles, pero les recuerdo que nos pueden seguir por Facebook y YouTube, de ver a su manera. Estamos también por Extreme TV Cable, Canal 15, de Vito TVO o 709, si prefieren, en ese canal, Vito TVO Alta Definición. DirecTV es Manavisión, perdón. 194 el número allí. Canal 9, señal abierta solo en Manaví. Lo que pasa es que hoy vino Lorena Ochoa, que no viene normalmente los miércoles, ya solo trabaja los fines de semana, pero tuvieron un cambio de turno con María Clara, entonces estaba viéndola de reojo y me distrajo. Sigue Lorena. Si me distrajo, ¿qué quieres? Que vea al camarógrafo, hombre que está atrás, normalmente que vea una mujer guapa. ¿Tú por qué te quejas? ¿Qué es eso? Vayan a mungir a otras partes. ¿Ya? Dale, Lorena. Gracias, Carlos. Sí. Gracias también a RTU. Estamos en todas las cableras. DirecTV, canal 177. CNT, canal 12. TV Cable, canal 69. Claro TV, canal 30. Y Cable Unión, canal 9. El número aproximado de hogares conectados en estas cableras es mayor a 40.000. Carlos. Como usted verá, en este programa se gana, pero no se goza. ¿Ya? O se goza, pero a veces se gana también.
En radio, 101.3 FM, Radio Centro, audio y en imagen para sus plataformas digitales, Guayas y Santa Elena, si quieren solamente radio. En Manaví es Candela con K, 89.3 FM. En Riobamba, La Bonita del centro del país, 89.3 FM también. Pero para Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua. Y en Quito, 101.7 FM, Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Antes de volver con Lorena, ¿qué es lo más significativo y lo más revelador de la última encuesta que usted ha corrido? Hay muchos elementos. Por ejemplo, sí que en la última encuesta se ve cómo el país se va degradando algo. Vamos a decir, cuando le preguntamos a la gente cómo valoras la situación del país, creo que la última vez que habíamos conversado, había mucha estabilidad. Estaba en torno al 60% los que decían que no, que está mal o que está muy mal. Ahora se está acercando al 70%. Sí que se ha degradado algo la situación. Sin embargo, de nuevo tenemos las familias que se mantienen estables en torno a 50-55% y ya lleva bastante tiempo así. Ahora, el optimismo también lo vimos la otra vez, pero estamos viendo algunos cambios en la problemática de la población. Si no me equivoco, hace un mes veíamos cómo había caído la inseguridad drásticamente. Ahora hemos vuelto a tener un incremento hasta el 35% prácticamente. Pero cuando vemos el agregado de problemas económicos por provincias, aquí lo que vemos es que no todas las provincias ya se mantienen los problemas económicos en primer lugar. Aquí en Guayaquil, Guayas, en Los Ríos, nuevamente la inseguridad está casi 10 puntos por encima de los problemas económicos, entonces en este sentido sí que ha habido un empeoramiento importante. El resto de la costa, que también había variado de manera importante, de nuevo, problemas económicos solo está un punto arriba de inseguridad. En el resto del país, fíjate, por ejemplo, el resto de la sierra, problemas económicos es casi más de 2-1 respecto a inseguridad, en la Amazonía es 2-1, en Quito es 20 puntos por encima, entonces sí que está muy concentrada la inseguridad en la costa y de hecho cuando hacemos otra pregunta que me gustaba hacer al inicio cuando empezaba a hacer las encuestas y que no la había añadido en al menos 2 años. Pero primero pregunto, ¿dirías que es fácil prosperar económicamente en el lugar en el que vives? Y solo he dado 2 respuestas, sí o no. Aquí no hay opción de decir no lo sé. Entonces tenemos un sí de 26 puntos, un no de 74. Claro, obviamente no me quedo aquí. Le digo a la gente, ¿y por qué no es fácil prosperar en el lugar en el que vives? Primera opción, no hay empleo. Pero segunda y tercera son delincuencia, 20%, extorsiones y vacunas, 17%. Pero si hago un zoom y nos metemos a ver en qué provincias, 22,3 Guayas, 16,7 Los Ríos, 14,5 Santa Elena, 13,5 El Oro, 11,1 Esmeraldas y si nos vamos a la sierra, 3,9 Azuay, 5,8 Pichincha. Es decir, el tema de las extorsiones y vacunas está muy focalizado en lo que es Guayas y desde Guayas a otras provincias de la costa. Empezó esta parte Álvaro Marchante hablando de que la situación se ha degradado bastante. Ahora, no concluyamos este capítulo, que es una primicia sin entrar en mayores detalles, sin que nos adelante cómo está la aceptación del gobierno, del presidente, que no es lo mismo, y eventualmente la intención de voto por él. Hace tiempo que no preguntamos por gobierno, porque es una figura muy etérea. Ajá. De hecho, en algún momento preguntábamos por gobierno y salía algo muy similar a lo de Daniel Noboa. En otro momento preguntábamos gobierno a excepción del presidente, ahí salió una cifra menor. En este momento la aprobación del presidente está en 52%, con un 39% de rechazo. ¿Y la posibilidad de votar por él para que se reelija o lo reelegiría usted o no? En este momento la intención de voto hacia él está en 32 puntos. ¿En cuánto? 32. ¿La intención de voto por él? Voto directo, 32%. ¿Recuerden cuánto estaba la última vez? Sí que ha variado mucho porque también ha habido candidatos distintos. Por ejemplo, ahora no está Jan Topic, no está Daniel Salazar, porque aparentemente no serían candidatos. Entonces sí que eso ha distorsionado. ¿La última vez más o menos cuánto tenía él? Estaba en 36. ¿La anterior a esta? La última vez que medimos intención de voto, sí. Las cifras vuelven innecesario las conclusiones. Lo que sí hago son 2 observaciones a propósito de las referencias que él hace del incremento de la incidencia en la seguridad. El último decreto
en que el gobierno pide estado de excepción en 6 provincias. Contiene una definición que contradice sus cifras. Dice que cuantitativa y cualitativamente la situación de inseguridad se ha agravado. Sin embargo, la ministra del Interior, quien debe estar aquí el domingo, ya les confirmaré eso, sigue insistiendo en que respecto a muertes violentas hay una mejoría del 17%. No es necesariamente lo mismo. Y segundo, un dato. El señor ministro de Turismo, Nils Olsen, tiene una hacienda que es modelo en América Latina y que se diga en Ecuador sobre atracción turística en la costa. Hay muy pocas haciendas así. Tenía un promedio de 38 empleados, quedan 8. Vivía full de turistas, la situación no es igual. Ahí tiene él un indicador directo de que el turismo es lo que más se ha deprimido. Señores, si no utilizan estas revelaciones, estos descubrimientos, estas mediciones en realidad, para ajustar las cosas y siguen buscando más justificaciones que salidas, diré, porque soluciones a corto plazo no hay, y siguen buscando más justificaciones que salidas, la cosa se va a poner peor. Y no necesito decir lo grave que es que hoy tenga el jefe de Estado como voto directo 32%. ¿Qué significa voto directo? Voto directo, cuando en el CNE se publica un resultado oficial, se descuenta lo que es blancos, nulos y ausentismo. Entonces, en nuestro caso, lo que hacemos es, tenemos una categoría que es blancos y nulos, que está en torno al 11%, y la indecisión, que está en torno al 25%. Es decir, todavía hay 36 puntos de voto que estarían al margen de Dos interrogantes que no me van a perdonar que no le pregunten. Así, claro, como tú eres anticorreísta, no preguntas eso. ¿Quién va segundo? Va el correísmo. En intención de voto directo, ¿cuánto? Luisa González estaría con el 22%, o si en su caso fuera Gustavo Yal, que en torno al 19%. ¿Y tercero? Leonidas Issa, 3,4%. Ok. Wow. Me encantaría hacer la entrevista solo de esto, pero este solamente fue el preámbulo. Ahora sí, Lorena, sigue. Empecemos por una pregunta que le hizo recién Carlos Vera en su programa del Día a la Noche por Radio Centro a nuestro invitado, respecto a un elemento de su última encuesta que resultó desconcertante. ¿Por qué la mayoría piensa que no estamos en el camino correcto? Quien usualmente marca el camino es el presidente y sin embargo él tiene 59%, 60% de aprobación. Bueno, estamos hablando de un gobierno que, como todos saben, es de transición, es corto, lleva escasos 6 meses de gobierno. Esta cifra ha sido superior. Esta cifra es prácticamente idéntica a la que vemos, por ejemplo, en la situación económica del país. Esta cifra, por ejemplo, en este caso llegó hasta el 40% en 17 de marzo. Pero sí que, claro, hemos tenido la subida del IVA que a la gente le afectó más al ánimo que al bolsillo, por decirlo de alguna manera. Y por otro lado tuvimos los apagones, que son 2 elementos que hicieron ver de alguna manera que el país no estaba bien. Como ven, perdón, en los datos que reveló hace pocos instantes Álvaro Marchante, esto se repite. Él habló de que 70% aproximadamente veía mal la situación del país, pero solo 50-55% ve mal la situación de sus familias. Vuelvo a indagar lo mismo. ¿Por qué ese nivel de desfase? Si la situación del país está casi 2/3 partes mal, ¿por qué yo estoy en mi familia la mitad bien? ¿Qué revela, qué dice eso? Más allá de lo que usted me decía la vez anterior, la esperanza se mantiene, respecto a los cuales. ¿Qué es eso? De hecho, seguimos midiendo optimismo. El nivel de optimismo lo preguntamos, pero a un nivel personal. Es decir, no le digo a la gente cómo estar de optimista respecto del país, sino respecto de cómo te sientes tú como persona. Entonces, sí que ha caído algo el optimismo de la gente, ha caído de 72 a 67, hay una caída relevante, pero cuando vemos lo que es cómo valora la gente el país, claro, cuando tú ves noticias tan dramáticas continuamente, pues tú tiendes a decir el país está mal, pero de alguna manera la situación de las familias todavía no está tan mal. Hay una mención muy interesante, no sé si la dijo deliberadamente o por trabajar yo en lo que trabajo, me doy mucho cuenta de eso. Dice, como hay noticias negativas tan frecuentemente, el hecho de que se resalte más y tanto lo negativo, que sin duda genera una sensación y percepción de inseguridad mayor a la que verdaderamente existe,
¿Contribuye a eso? Por supuesto. Mire, yo en algún momento trabajé en México, en Ciudad de México en concreto, y claro, a mí me sorprendía mucho abrir cualquier periódico y ver 2 o 3 páginas de muertes de periodistas al día y 2 o 3 páginas de muertes de políticos al día. Sin embargo, cuando veías una encuesta, la delincuencia no estaba tan arriba como en Ecuador, que sí hay muchos problemas, pero al menos creo que no se ha llegado a una situación tan dramática como en otros países. ¿Cree usted que los medios, es el contraste entre la gravedad de lo que se proyecta y la gravedad de lo que existe, que deberíamos moderar eso o no ponerlo como lead, como arranque del noticiero, tope los crímenes de hoy? También puede ser que hay un tema de costumbre de la ciudadanía. La ciudadanía no está acostumbrada a que esto pase. Entonces, la ciudadanía sí está interesada en esto porque, oye, es novedad, esto no ocurría hace unos años atrás. Por tanto, sí es algo que a la gente le interesa y obviamente al mundo periodístico le sorprende también. Y hay otro factor que usted no dice porque es muy considerado con nosotros y me voy a incluir, que lo tengo que decir yo. La Crónica Roja vende, la sangre vende. Algún rato se habló de que habían periódicos que se hacían así y destilaban sangre. Por si acaso, esos periódicos existen en todas partes del mundo. En Londres se llama The Sun, ¿ya? La superdemocracia. Y en New York, The New York Post. Y puedo seguir. Pero es el momento en que ciertos parámetros de la prensa, de la convencional, se replanteen o reconsideren en función de que podemos y debemos contribuir a exacerbar menos, no digo a no exacerbar, este ambiente que nos impide a veces seguir, trabajar con tranquilidad, genera un nivel de angustia y tensión impresionante, restringe las actividades públicas, afecta a restaurantes, hoteles y en fin. Ahora, si eso no se hace en consenso, AER, por ejemplo, la Asociación Ecuatoriana de Periódicos, que no existe o está dividida, la Asociación Ecuatoriana de Canales de Televisión, que peor es un difunto, por lo menos entre medios responsables e influyentes debería pensarse. Lorena. El mismo tema de la evaluación o aceptación del presidente es vista de manera distinta según el encuestador de que se trate. Fíjense lo que nos dijo Francis Romero de Click Report en Radio Sucesos. El presidente de la República, ¿por qué cae? Él tuvo unos primeros meses donde todo lo que hacía le salían bien, o los resultados que él obtenía era un fortalecimiento de su imagen. Los resultados que él ha tenido en el último mes han sido contrarios. Todas las acciones que ha implementado han terminado siendo disparos directos a sus propios pies. No le están saliendo nuevamente las cosas, o no le están saliendo bien, o no están enganchados o tratando de explicar las cosas como son. En los primeros meses mostró que tiene liderazgo, que toma decisiones, y en este último mes eso ha quedado en entredicho. Las decisiones que han tomado no han sido las correctas, no han sido las de un líder y sin duda alguna le está perjudicando en su imagen. Eso fue para Francis Romero hace un mes. Ahora, para Álvaro Marchante, ahora, le hago la misma pregunta. El presidente de la República, ¿por qué cae en su aceptación a 52%, en su voto directo de 36 a 32%? Creo que hay más elementos. Primero, hay que explicar cómo sube, y hay dos factores que son importantes. Primero, la luna de miel, que hace que pasase de aproximadamente el 52% con el que es electo de aprobación hasta un 70%. Y luego viene un segundo factor que también es atípico, que es la declaratoria de la guerra en un momento en que la gente estaba con una conmoción fuerte a nivel social. Esto lo lleva hasta el 82%. Pero son dos elementos que eran atípicos, vamos a decir, no son repetibles. Si ahora mismo vuelve a declarar el conflicto armado interno, como lo ha hecho, no va a tener el mismo efecto que el que tuvo en ese momento. ¿De acuerdo? Además había otros factores como en un medio de comunicación una invasión. Pero luego vienen elementos que son, vamos a decir, estructurales y muy fuertes también para cualquier político. No hay político que suba el IVA y que suba en aprobación. No hay político que sufra apagones de 6, 7, 8 horas y no caiga en aprobación. Y no hay político que anuncie la eliminación del subsidio a la gasolina y no caiga en aprobación. En mi opinión, estos son los 3 elementos que más le han hecho caer. Lorena. Cuando volvamos, lo que ha medido la encuestadora de Polibio Córdoba respecto a la aceptación e intención de voto de los presidenciables que más suenan en estos días. Las encuestas técnicas y serias son útiles cuando se utilizan como guía y no como predicción.
Cada vez más gente no les responde la verdad ni aparecen nuevos filtros que corrijan sus vacíos. Les recuerdo que el reprise de este programa es por OnePlus, Canal 14. El mismo número en las 3 cableras que lo reproducen, que son Extreme TV Cable, CNT y Claro TV. Solo que 48 horas después, a las 6 de la mañana. 100,000 vistas al mes, 4,000 diarias aproximadamente, en un horario que nos han reclamado mucho porque algunos dicen que esto es muy tarde o se duermen cuando el programa está aburrido o no viene Lorena Ochoa. Se te cae el papel, ¿ves? Hablo y se te caen los papeles. ¿Qué más se te va a caer hoy día? Por favor, recógele el papel, no, porque vean que es cierto, no, sí que estoy molestando a la pobre Lorena. Entra, entra. No importa que ocupes toda la cámara. Pásale el papel, quiero que se vea. Pásale el papel, sí. Ustedes me distraen a mí. No vale. Ok, ¿ya? No vale. ¿Ya ves? Ok, gracias. Estaba en que el periódico Ecuador en Vivo lo reproduce, apenas concluye, en su página principal y portada de noticias, y en el Oriente salimos por Nina Radio, 104.7 FM en Puyo, solo que al día siguiente, 13 horas del reprise de ellos. Sigamos, Lorena. El doctor Polibio Córdoba, de la encuestadora más antigua del país, Cedatos, reveló recientemente a Democracia TV lo hallado por él respecto al nivel de conocimiento de algunos presidenciables que suenan en este momento, conjugando con el nivel de agrado y lo que significaría su intención de voto. Henry Cucalón, lo conocen, 36%. Votarían por él si fuese candidato a presidente, un 46% de ellos votan. Cristina Reyes, la conocen, 46%. Y ellos votarían por ella, 60.1%. Henry Crumbley, el actual presidente de la Asamblea. Conocen al señor Crumbley, 57%. Y estarían dispuestos a votar por él, 43%. Y el señor Noboa, actual presidente, si es candidato, ¿conoce al señor Daniel Noboa? Claro, 93.7%. Lo conoce, pues, es el más conocido. Y usted estaría dispuesto a votar por él. Aquellos que lo conocen. Y aquellos que dicen, pues que sí les agrada, el 92% estaría dispuesto a votar por él. Con lo cual, su índice, su potencial político y electoral es de 55.5 a esta fecha. La señora Luisa González, la conocen, 82.3. Le agrada al 35.8 y estaría dispuesto a votar por ella el 81% de los que la conocen y de a quienes agrada. Su potencial viene siendo ya el segundo, después del señor Noboa, en 23.9, prácticamente 24%. De ahí se va delineando entonces cómo es lo que se dará en los próximos meses. Desde luego no puedo comparar ni voy a comparar encuestas distintas con diversa metodología, en que igualmente válidas, y los términos de formulación de la pregunta inclusive distintos. Fíjense ustedes cómo el doctor Córdoba habla de potencial político electoral. No es lo mismo que voto directo o cuántos votarían por él. En fin, lo que quiero averiguar es si ustedes están haciendo mediciones equivalentes, parecidas. Una vez que las barajas de presidenciales se han arrojado, ¿cómo detectan su estado? Nosotros generalmente hacemos 1 o 2 papeletas por encuesta, en la cual ponemos los nombres de los que están sonando. Ahora mismo tenemos 13 nombres, pusimos a los 13 nombres con el partido que les auspiciaría. Solo hay 2 candidatos que todavía no tienen partido, entonces les pusimos sin partido. Pero generalmente hacemos una simulación de papeleta. Ahí me sorprendió que Isa le salga con 3%. En voto directo. Sí. ¿Cómo puede ser tan bajo si los indígenas son 70% de la población? Ahora mismo tenemos, cuando incluso evaluamos los partidos, un desencanto muy grande con prácticamente todos los partidos. Ahora mismo solo 2 estarían con un nivel de aceptación fuerte. Estamos hablando de los mismos 2 que están al frente en la contienda presidencial. El resto todos están por debajo del 3 y muchos están por debajo del 1. Arrojadas las cartas así hoy, ¿hay margen, hay campo para el denominado outsider que en la elección anterior fue Jan Topic? En la elección anterior hubo dos outsiders. El primero fue Jan Topic,
Por ejemplo, nosotros, como íbamos haciendo tantas investigaciones a lo largo de la primera y segunda vuelta, podíamos ir viendo cómo variaba todo. Tras el asesinato del alcalde de Manta, Jan Topic pasa de tener el 3% al 16% y subiendo. Hasta que no se da el debate, Daniel Noboa tenía en torno al 3% y después del debate subió al 15% y luego siguió subiendo hasta que un día hubo un triple empate, algo que es completamente anómalo y que luego tras el debate ya se fueron posicionando de manera correcta hasta el orden que hubo. Dijo que había 2 outsiders. ¿Cuál era el otro? Jan Topic y Daniel Noboa. Daniel Noboa era un outsider. Es la definición completa. Tenía un conocimiento bajo, al empezar la campaña estábamos hablando de un conocimiento del 25%, muy similar al de Jan Topic al inicio de la campaña, y fue a medida de la campaña que el despegue. Ya que tocamos ese fenómeno, pasar de 3 a de repente 22 en lo que terminó, en una semana es absolutamente atípico casi en toda América Latina. La explicación es el vacío que genera el asesinato de Fernando Villavicencio y la tensión que eso dirige a las otras opciones. ¿Alguna otra razón? No, sobre todo es todo empieza con el asesinato del alcalde de Manta. Es muy notable cuando todo esto arranca y cómo empieza a subir, porque en ese momento Otto Sune-Holzner era el que estaba en el número 2 y Jakub Pérez estaba en el puesto 3. A raíz de ese momento todos los candidatos empiezan a bajar, por abajo todos se mantienen estables y solo Jan Topic crece así, ¿no? Luego viene el asesinato de Fernando Villavicencio, él sube más, a su vez Fernando Villavicencio tiene un incremento del 9 al 15 y bueno, todos los demás candidatos. ¿Tiene futuro la fórmula Henry Cucalón, María Paula Romo? De momento hemos evaluado a las 2 personas, no son las 2 personas con mayor aprobación del país, de hecho, en el caso de Cucalón, ya sé que no son las de mayor aprobación, un conocimiento bajo y de momento Cucalón está en una intención de voto inferior al 1%. ¿Cambiaría la situación si invierte en la fórmula? No he medido a María Paula Romo en la papeleta. ¿Hay un espacio para una mujer candidata en este país? De hecho, de momento solo hay 2 mujeres en la papeleta, que sería potencialmente Luisa González y la otra es Andrea González. La otra es Andrea González, sí. Bueno, para Luisa González evidentemente hay espacio. ¿Para Andrea González Nader? De momento no es muy conocida. ¿Alguien que quiera apuntar a ser el heredero del anticorreísmo? Villavicencismo, más que el anticorreísmo, ¿tiene espacio? Mira, el anticorreísmo actualmente representa en torno al 20% de la población. Ha habido, y esto es curioso, porque hubo un momento en el cual el anticorreísmo representaba algo más que el correísmo, y hablamos en el momento que Jorge Glass es sacado de la Embajada de México, hubo un momento en el que el anticorreísmo llegó a superar el 25% y el correísmo cayó al 23%. Es el único momento, desde que hemos hecho esta pregunta, que el correísmo ha estado por debajo del anticorreísmo, pero desde que hemos hecho esta pregunta, el correísmo ha pasado del 35% al 24%. Y la pregunta del millón, ¿se puede imaginar cuál es? Vamos a ver. A ver, y lo puedo decir ahora que Alfonso Harf, el Pocho Harf, desistió felizmente de ser candidato a la presidencia de la República por una cantidad de sectores sociales, movimientos y grupos empresariales que lo buscaban. Porque su perfil, sobre todo respecto al tema de inseguridad, se acerca mucho a los que creen que el Ecuador necesita, que es otro Bukele o una propuesta como la de Bukele. Una propuesta así de radical, dependiendo de quién la encarne, desde luego, si es coherente con su trayectoria, su visión, si no viene de repente alguien y se quiere hacer el superhéroe, ¿puede prender? Depende mucho del momento y lo que hemos dicho siempre, un outsider no es outsider hasta que se da un detonante. Jan Topic no fue outsider hasta que se produjo el primer detonante, que fue el asesinato del alcalde de Manta. En este momento no estamos en un nivel tan alto de personas que creen que la inseguridad es el principal problema, quizás para una visión muy radical. Pero si se va construyendo el discurso y ocurre algo que pueda detonar ese pensamiento, puede encajar en cualquier momento. Contundente y clara respuesta. No significa que coincida con ella, pero está muy bien sustentada, desde luego. Lorena. Cuando volvamos, más interrogantes y respuestas sobre este apasionante tema de las encuestas. Las encuestas técnicas y serias son útiles cuando se utilizan como guía y no como predicción. Cada vez más gente no les responde la verdad ni aparecen nuevos filtros que corrijan sus vacíos. Les recordamos que la señal de Macro Digital Televisión las pueden ver por las siguientes cable operadoras: CNT Play todo Ecuador y Galápagos, 11 Play todo Ecuador y Galápagos, Colorados Visión en la provincia de Santo Domingo de los Sáchilas, Supercable Macará, provincia de Loja, Vallevisión Play en la ciudad de Quito. En los Estados Unidos nos pueden ver a través de Roku, son más de 14,000 los conectados en esta plataforma.
principalmente ecuatorianos. Y para proseguir, en una reciente encuesta de Comunicaliza, uno de los elementos que más llamó la atención a nuestro director fue el súbito cambio respecto a las mediciones de inseguridad. Así respondió Álvaro Marchante a Carlos Vera. El 5 de mayo, en todas las ciudades y en todas las provincias, la inseguridad era inferior a los problemas, al agregado de problemas económicos. Entonces estuve conversando con el equipo y digo, oye, ¿qué ha pasado este fin de semana? Porque ha cambiado esto. Fue la fiesta que hubo en Vía La Costa. Eso fue el único elemento y es lo único que nos varió. Pero una semana previa, el problema económico estaba por encima de inseguridad. He puesto este fragmento para que vean que esa variable se repite en condiciones diversas ahora. Es decir, que sigue siendo un indicador muy susceptible de cambiar según los hechos puntuales que ocurran. Esto significa que la inseguridad inevitablemente y el empleo inevitablemente deben ser dos de los temas básicos de una campaña. Bueno, cuando hablamos de agregado de problemas económicos, incluimos también, bueno, por un lado falta de empleo, situación económica del país, pobreza, pagar deudas, incluimos también el tema de la subida de IVA a precios, ¿no? Entonces es un agregado. ¿Y inseguridad qué te incluye? Inseguridad es solo la inseguridad y delincuencia. Es solo una. ¿Qué grave es el problema de inseguridad entonces para que esté al nivel de todo lo agregado económico? Efectivamente. Ahora mismo en Guayaquil 46% de la población dice inseguridad, 38% dice el agregado de problemas económicos, en Los Ríos es 44 inseguridad, 34 problemas económicos y en el resto de la costa está 41-40. Pero hicimos un ejercicio que era calcular el promedio del último semestre del año anterior en comparación con el primer semestre de este año. Y aquí lo que descubrimos es que solo 3 provincias empeora este indicador de inseguridad, que es Morona-Santiago, un punto, pero también estamos viendo que Morona-Santiago pasa de 27 a 28, ¿sí? Porcentajes pequeños. Santa Elena, que sube 1,53, aquí sí es algo más grave porque pasa de 41,5 a 43, y luego en el tercero de los casos es Sucumbíos, que también pasa de 33 a 35, muy por debajo de la media. Qué revelador. En el caso, por ejemplo, de Guayas, solo cae 3,7 puntos, teniendo en cuenta que estaba en 49 y pasa a 45 y algo, ¿no? Entonces estamos viendo que todavía sigue muy alto y muy por encima de la media en Guayas. Esto da contexto y trasfondo. Ahora, le pregunté a alguien que no es un encuestador, pero que trabaja con las encuestas, ¿qué es una buena encuesta? Alejandro Zavala, consultor político, opina esto. Para poder realizar una encuesta con eficacia y que sirva para el cuarto de guerra de la estrategia de una campaña electoral, se necesitan 3 elementos básicos. Primero, un diseño de la muestra perfecto, que sea universal, aleatorio y que sea representativo. No importa el número de encuestas, sino que la fórmula estadística sea representativa del universo al que se quiere llegar con la elección. Si es que se falla en el diseño de la muestra, seguramente te va a dar datos que no corresponden a la realidad. Así que ese es un trabajo muy importante. Un segundo elemento en donde te da dos cosas básicas. Un nivel de conocimiento, un nivel de posicionamiento, cuánta gente te conoce, cuánta gente sabe de que existes, cuánta gente ha escuchado tu nombre o ha visto tu imagen. Y lo segundo, que es más importante, es cuánta gente votaría por ti, lo que se llama profundidad del voto, porque mucha gente puede ser muy conocida, pero nadie votaría por ellos. Hay muchísimos ejemplos de eso, pero necesitas posicionamiento, más profundidad del voto. Y lo tercero, que también es muy importante, es la cantidad de positivos y negativos, porque yo prefiero, por ejemplo, tener un candidato que no sea muy conocido y que tenga pocos negativos, a un candidato que sea muy conocido y que tenga muchísimos negativos. Es muy complicado revertir los negativos porque están enraizados bien en la cabeza de la gente, ya sea por un mito, por un desempeño o por alguna cosa que tuvo en el pasado y que no le permite convencer al electorado. Así que esas son las 3 premisas básicas que una encuesta adecuada debe tener. Y con esto pasa un tema muy importante que ya había comentado antes Álvaro Marchante en una conversación anterior, pero no con el detalle de hoy día. Cuando usted me reveló eso en la conversación de la radio, le pregunté en detalle sobre el universo, la cantidad de gente que encuestaban, ese banco de datos que han identificado y los estímulos que dan a la gente para que participe. Me dijeron, eso condiciona el voto, eso fideliza de alguna manera la necesidad de pronunciarse siempre, y vistos los resultados de la encuestadora,
a la gente le crean un prejuicio, estos están a favor del gobierno, entonces para que no me saquen de mi estímulo, voy a tratar de pronunciarme más a favor del gobierno. ¿Se da ese fenómeno? Si se da, ¿cómo lo filtran? Cuando se detecta, ¿cómo lo sacan del universo a esa persona? Bueno, hay personas que tienen una postura, no puedes castigar una postura u otra. Es muy difícil, vamos a decir, antes al inicio de la entrevista te hablaba de un libro que se llama Everybody Lies, Todo el mundo miente, y aquí lo que, vamos a decir, uno de los descubrimientos que hacen es que cuando una persona va a la casa de un ciudadano anónimo, vamos a decir, en ese momento deja de ser anónimo, porque la persona que le está preguntando le está viendo, sabe dónde vive y sabe por quién va a votar. Ajá. En el caso, cuando ya trabajamos aquí, tratamos de hacer el mínimo de preguntas posibles, vamos a decir, son preguntas que ya respondieron en algún momento cuando se inscribieron. ¿La persona sabe que ustedes saben quién es? ¿O es una IP? Bueno, ¿O es una dirección de alguna cualquiera? manera ya se preinscribieron, por tanto sí saben que tenemos cierta información de ellos y... ¿La preinscripción es el nombre y la cédula? No pedimos cédula. Entonces... No, tenemos nombre, tenemos sexo, edad, clase social, provincia, pero no... ¿Cómo verifican que lo que dice corresponde a lo que es? Bueno, tenemos un sistema ya trabajado para saber que es real. Incluso tenemos un sistema que con la IP podemos descubrir que está respondiendo desde el lugar donde está. Entonces, en cualquier encuesta mandamos un link que prácticamente es para cada persona y como ya tenemos datos previos, generalmente hacemos 2 o 3 preguntas de validación y con eso ya sabemos que es esta persona. ¿Alguien más que ustedes usa esta metodología en el Ecuador? En Ecuador no he visto que... Hay algunas otras encuestas digitales, pero como que se han visto resultados muy raros, vamos a decir, atípicos, anómalos, la palabra que quieras. Ok. Lorena, déjame hacer a mí la promo, porque esto no estaba en el plan o en el guión. Cuando volvamos, la medición que ha hecho Comunicaliza sobre mí, yo no la pedí, no me la consultaron, a lo que entró Álvaro Marchante me dijo, mira esto, ¿quieres que la divulguemos? ¿Por qué no? Además, si yo hubiera querido pagar el puesto, me costaría un huevo y el otro, decimos, en una expresión popular. Así que con eso regresamos. Las encuestas técnicas y serias son útiles cuando se utilizan como guía y no como predicción. Cada vez más gente no les responde la verdad ni aparecen nuevos filtros que corrijan sus vacíos. Esto como tiene que ver conmigo y es una sorpresa, como le dije hace pocos instantes, que lo revela el propio Álvaro Marchante. Les recuerdo, esto primero no lo pedí y segundo tampoco se me consultó, la hizo. Y al entrar me dijo, mira lo que tenemos aquí, ¿quieres que la revelemos? Dije, dale, vamos. Efectivamente, queríamos también ver cuál era el posicionamiento, oye, y en el equipo determinamos que podíamos incluir la pregunta. Preguntamos por Carlos Vera, periodista. Como te decía antes, conozco 4 Carlos Vera, entonces teníamos que meter alguna distinción para que no hubiera confusión, porque, vamos a decir, hay otros. Entonces, entre muy bien y bien nos sale un 35% de aprobación y entre mal y muy mal un 24% de rechazo. Esto significa que más o menos por cada persona que te rechaza hay 1,46 que te aprueban. Son unos datos, vamos a decir, razonables. Hay muchos políticos que quisieran tener estos datos en este momento. A mí me sorprende gratamente porque, como ustedes verán, una diferencia es lo que piensa la gente, entre comillas, y otra lo que piensa la gente que se expresa en redes sociales, primero. Pero hay un tema que me llama la atención y me preocupa. No lo sé, 20%, y no le conozco casi tan alto, 20.8 versus 20.6. Es decir, ahí hay un 40% que o no tiene una opinión o no sabe que existo. ¿Cómo enfrento eso? Bueno, hay que seguir comunicando y ampliando los medios a través de los cuales puedes llegar a la gente. O sea, yo estoy solo en Twitter y en TikTok he tenido un éxito fenomenal. ¿A qué otros medios debería entrar? Instagram es una buena red para llegar a un grupo social donde 21 o 35 años es donde más bajo estás. Sí. Así que Instagram sería una buena red social para ti. ¿Y dónde es donde más alto estoy en aceptación? En un público más adulto, 44% de aprobación entre los mayores de 51 años y también en lo que es clase media y media alta, es decir, los grupos más económicamente más activos. También en la zona urbana estás más fuerte que en la rural y luego por ciudades. Guayaquil es el lugar donde más fuerte estás, obviamente es desde donde estás haciendo mayor actividad periodística, y zonas más retiradas y con menores conexiones como la Amazonía es donde menor conocimiento tienes. Fenomenal disección. 2 cosas breves antes de concluir. ¿Cuál es la diferencia entre el científico y el político? Es algo que
Álvaro Marchante quería comentar a propósito de un libro de Weber con ese título. Hay un libro que es muy bonito, de hecho es muy fácil de leer porque es cortito, que se llama El político y el científico, de Max Weber, y aquí diferencia entre cómo opera el político y cómo opera el científico. El político te dice que siempre va a buscar un fin, es decir, va a hacer las cosas para tener un rendimiento. Sin embargo, el científico va a buscar descubrir la verdad. Entonces es muy fácil ver cuando un encuestador busca descubrir la verdad, es decir, opera de una manera científica, o cuando incluye mucha opinión y resultados también algo muy diferentes a los que utilizan el resto de encuestadores, ¿no? Lo que se sale de la media, lo que se hace atípico, que también buscan un fin, es decir, con sus datos posicionar alguna verdad. Y lo otro, he estado haciendo una aseveración a lo largo de los cortes del programa, en donde quiero que comente un par de hechos aquí. Cada vez más gente no le responde a la verdad. No necesito ilustrar eso. Usted ve como grandes encuestadoras, aquí consagradas, y en Bogotá, en Colombia, en Estados Unidos, en Inglaterra, se equivocan. ¿Por qué? Bueno, puede ser por este mismo motivo. No actúan como científicos. ¿Por qué la gente no les diría la verdad? Yo no puedo decir que la gente no les diga la verdad. Puede que ellos estén de alguna manera causando alguna alteración para que no surja la verdad. ¿Qué es lo que hace cuando no contesta lo que realmente siente? Mira, cuando nosotros hacemos una encuesta y una persona no responde todas las preguntas, es un caso que no consideramos. Sin embargo, en otras encuestas puede ser el propio encuestador que para cobrar el valor de cada respuesta pues tenga un incentivo para completar la encuesta. Eso es lo que estaba averiguando en la otra parte de la afirmación. Cuando ustedes detectan eso, uno de los filtros, el que no contesta todo, lo dejan fuera. Mira, uno de los motivos por los cuales yo dejé de trabajar con encuestas presenciales fue una encuesta que hice en una provincia, casi 2.000 casos, de los cuales 600 detecté que había alguna adulteración, en concreto de 3 encuestadores. Claro, había que tirar todos estos casos y volver a hacer 600 casos. Entonces, claro, era un costo de tiempo muy grande. Y era un margen muy alto, 30% de la muestra casi. Efectivamente. Entonces, claro, cuando tú analizas encuestas siempre tienes alguna manera de detectar si alguno de los propios encuestadores te está diciendo la verdad o no. Sobre todo en función de la distribución normal. Si tienes 18 o 20 encuestadores y hay una distribución en todos, vamos a decir así, la típica campana de Gauss, y en el otro que es prácticamente una S tumbada, sabes que hay algo, ¿no? En mi tierra dicen, ¿usted sabe dónde soy? No, de Loja. Manabí, en Bahía de Caracas. En mi tierra dicen el que sabe, sabe. El que no sabe, paga. Ok, Lorena. Cuando volvamos, mis 5 preguntas para nuestro invitado de esta noche que deben ser respondidas exclusivamente en términos de sí o no. Sus reflexiones finales y el comentario de cierre de Carlos Vera. Las encuestas técnicas y serias son útiles cuando se utilizan como guía y no como predicción. Cada vez más gente no le responde la verdad, ni aparecen nuevos filtros que corrijan sus vacíos. Parte final de este programa, que tuvo ya en el momento de su producción un apagón, que no sé cuán general fue, hoy alrededor de las 4:45, por si acaso. Hablaremos con Roberto Luque, ministro encargado de Energía, todavía el domingo, porque la próxima semana, por reclamos y pedidos principalmente de su casa, el nivel de entrega y ausencia que significaba la tarea anterior, le exigió que vuelva a transporte. Vamos a lo nuestro, Lorena. Le recordamos a nuestro invitado que sus respuestas deben ser en términos de sí o no. Número 1. ¿La población del Ecuador es más difícil de encuestar que otras, sí o no? Número 2. ¿La proliferación de las redes sociales vuelve más complejo medir la opinión pública, sí o no? Sí, aunque solo parcialmente. 3. Cuando las encuestas empiezan a desfavorecer severamente a un gobierno, ¿este deja de contratarlas? Da igual si es un gobierno o un cliente particular, generalmente a nadie le gusta que le digan que empeora, sí. Por favor, en términos de sí o no. 4. Una encuestadora que se equivoca en el margen electoral en 10 puntos debe ser considerada como un fracaso. Sí. 5 y última. ¿Existen aspectos ocultos en el pensamiento de la gente que nunca podrá medir una encuesta? Sí. Gracias. Qué franqueza y qué valioso. Con sus reflexiones finales sobre el tema que hemos tratado con Álvaro Marchante. Bueno, yo siempre he dicho que, de hecho hace poquito me entrevistaron en una revista que me decían, ¿qué pasa cuando tú le dices a un cliente algo que no le gusta? Y claro,
he tenido muchos casos, muchos políticos que me han contratado encuestas. No solo hacemos encuestas políticas, por si acaso, pero esto generalmente ocurre mucho en política, y es cuando tú le dices que está cayendo y otras encuestadoras le dicen que está subiendo. Hay un caso de un político, no voy a decir en qué orden acabó, pero sí que trabajé con él en la campaña electoral en algún momento, y en el momento que yo le dije que estaba cayendo, que fue una línea recta hacia abajo desde ese momento, dos encuestadoras le dijeron que estaba subiendo y bueno, dejaron de confiar en mí, y todo el mundo está en su derecho, pero sí que hay dos sesgos. Uno es el de confianza, sobre todo y el de deseabilidad, ¿no? Al final, cuando tú estás en la propia campaña electoral, como en la campaña, pues se dan cosas, se dan dádivas, se acerca mucho a la gente, se crea un sentimiento y sobre todo se crea una burbuja en torno al candidato. Entonces es muy difícil que un candidato acepte que está cayendo durante la campaña electoral. Generalmente todos piensan que está subiendo, y si dices algo diferente a esto, muy pocos, hay algunos que sí me lo han aceptado, pero muy pocos generalmente dicen: pero ¿cómo puede ser que tú, que eres el único al que yo estoy pagando, me diga que estoy cayendo y todos los demás que están subiendo? Cierro comillas. Gracias, Álvaro Marchante, gerente general de Comunicaliza, por la franqueza y la frontalidad. Para poner contexto, quiero recordarles algo que no dije al principio y debía hacer o citar, que define los parámetros brevemente de la encuesta que citó al principio él y luego que referimos en algún detalle. Es a 4.333 personas, 24 provincias, hecha 26-28 de junio. Ha divulgado algunos elementos aquí en calidad de primicia. En los próximos 2 días o 48 horas ustedes tendrán un desagregado y un detalle total. Lorena. Mañana a las 22 horas el invitado central será Jorge Peñafiel, asambleísta por Construye. Hasta entonces, recuerden que aunque no lo admita la Corte Constitucional, está armado interno y siempre debemos tomar las debidas precauciones. Buenas noches.